proceso gradual. Pero digamos, ¿cuál era la tomografía, la endoscopía de estas épocas pre-tecnológicas? ¿Cuál creen que ha sido? El CUI no fue. ¿Saben cómo es lo del CUI, no? La pasada de CUI, ¿saben en qué consiste? En las provincias pasan el CUI por el cuerpo de las personas. No sé si se lo seguirán haciendo. Pero no es como pasar el huevo. Lo que hacen es, la persona enferma le pasan el CUI, hacen toda una ceremonia, luego abren el CUI, y en el CUI, como si fuera una radiografía, tiene el diagnóstico. Bueno, muchas veces el diagnóstico era post-mortem con la necropsia. Y entonces, algo de eso me tocó a mí. ¿En qué sentido? O a mi generación. A nosotros, como internos, cuando éramos internos, parte de tus habilidades como interno era la capacidad de poder convencer a un familiar de que el paciente que había fallecido pudiera entrar a el familiar de la autorización para una necropsia. Y entonces ya con el estudio necrópsico y con toda la evidencia previa, ¿no? Radiografías, todo lo que se encontraba en esa época, cuando no había un diagnóstico definitivo, al final se llegaba a ese diagnóstico a través de la necropsia. Y mucho antes en las ¿cómo se llama? En las clases de medicina, en las épocas en las que están ustedes ahora en estos sitios, de medicina interna, cirugía, habían los seminarios clínico-patológicos, que se trataban de casos de pacientes que habían fallecido por una enfermedad rara, cuyo diagnóstico se determinaba a través de una biopsia o de una necropsia, con el estudio de la anatomía patológica. Entonces, se presentaba el cuadro clínico, se presentaba los antecedentes, toda la historia clínica, los exámenes de laboratorio, de radiológicos que se contaban en un momento, y se tenía que dar más o menos, supongo que algo así están haciendo ustedes, pero con el alcance de las tomografías y de las resonancias y las endoscopías, ya el diagnóstico ya no es necesario llegar a ese punto de hacer el diagnóstico post-mortem. Entonces la endoscopía es ha sido ese intento de poder llegar a un diagnóstico a través de ver dentro, ¿no? Endoscopías pueden haber de diferentes tipos, pero en el caso de lo que estamos hablando ahora son de endoscopías de la parte digestiva. La endoscopía se inicia con tubos rígidos que se insertaban por la boca con la persona consciente, sentado en hiperextensión de la cabeza, y el operador entraba con el paciente ahí en esa posición y entraba con el tubo para poder ver dentro del estómago. Ya se imaginan lo difícil y complicado que era para el paciente hacer ese tipo de procedimientos. Luego vienen otras cosas como las gastrocámaras, y bueno, el gran desarrollo empieza con lo que es la fibra óptica. ¿Qué cosa es lo que permite la fibra óptica? Permite transmitir la luz de un extremo al otro a través de un filamento que es flexible. Y empieza esto con la fibra óptica, con los endoscopios que son de visión ocular, no a través de una pantalla. Y entonces, a través de una composición de fibra óptica a través de un tubo también flexible, se compone la imagen a través de un mosaico. Entonces lo que está en un extremo se puede ver a través del otro. Y entonces, bueno, eso es lo inicial, lo básico. Y llegamos a esta modernidad en la cual tenemos ya no visión a través de un visor, sino a través de modernos equipos con computadoras y recomposición de imágenes, y un avance tecnológico bastante importante, ¿no? para el diagnóstico y para el tratamiento. Quiero que esta parte es más o menos para explicarles de qué se trata la endoscopía, ¿no? o de una sala de endoscopías en este caso. Esta es una sala de endoscopías
del área donde trabajo y ustedes verán algunas cosas, ¿no? Hay un ambiente con una iluminación determinada, con un extractor de aire. La sala tiene que contener determinadas capacidades o determinadas condiciones. Un área con aspiraciones, un área con oxígeno, con CO2. Porque además cuando uno entra con el endoscopio, el estómago o el colon está como corrugado, ¿no? Es como una bolsa aplastada. Y para poder ver en detalle esa pared hay que inflarla y las secreciones hay que estirarlas. Entonces entras, necesitas hacer una limpieza, necesitas ver, a veces necesitas una fuente de luz. Entonces, pero los pacientes se pueden complicar, ¿no? Las endoscopías pueden tener complicaciones, dentro de ellas muerte. Pueden haber complicaciones como perforaciones, sangrados, bradicardias, hipotensiones, etc. Entonces necesitas tener, ya les decía, el oxígeno, un coche de paro, una línea directa de llamado a una emergencia o una UCI por un paro que se pueda presentar. Se presenta una en 10.000, una en 100.000, pero hay que estar preparados para eso. Una camilla especial que tenga las posibilidades de poder balancear al paciente, monitorizar los signos vitales del paciente, estar pendientes de cómo está su presión arterial, su frecuencia cardíaca, sus pulsaciones. Un área especial porque las salas de endoscopías por lo general no tienen un endoscopio, ¿no? Sino tienen múltiples endoscopios. Entonces hay un área donde están guardados estos endoscopios, de donde se van sacando, pues, ¿no? De acuerdo a cada paciente. Sale un paciente, el endoscopio que se usó pasa a un área de desinfección y otro endoscopio que está en esa gaveta, sale el paciente, entra otro paciente y otro endoscopio que está limpio se usa para eso. Más o menos el tiempo de desinfección de un endoscopio es de alrededor de unos 30, 40 minutos, más o menos. Entonces, en lugar de esperar ese tiempo entre paciente y paciente, en una sala moderna, lo que ocurre es lo que digo, ¿no? Hay muchos endoscopios, sale un paciente, se procesa el endoscopio sucio y se utiliza uno que ya está, digamos, listo. Y la grabación de imágenes, ¿no? La grabación de imágenes y la realización de informes, ¿no? Eso es lo importante. En el endoscopio tenemos una fuente de luz, un área de procesamiento de imágenes, o un equipo de procesamiento de imágenes, que, digamos, les hablaba de la historia de esto. Cuando empieza la videoendoscopía, me creerán que las imágenes que uno veía en el endoscopio con visor ocular eran mejores que en el video. ¿Por qué? Porque el procesamiento de imágenes y la tecnología de computación no era tan buena. Entonces, uno veía con mejor, en los años 70, cuando empieza esto de la endoscopía, era mucho mejor verlo a través del visor ocular que a través de una pantalla. Pero todo este proceso de desarrollo de la tecnología ahora permite que se vea mejor en una pantalla más grande, con más detalle, todo esto. Y debido a eso, ¿no? Y han aparecido la posibilidad de filtrar la luz. La luz se compone de varias longitudes de onda, entonces estas longitudes de onda tienen diferentes capacidades de permitir ver ciertas partes de la superficie de un órgano. Entonces eso se aprovecha en endoscopía para poder definir mejor la superficie de la mucosa y determinar, si no viene un diagnóstico hasta histológico, algo muy parecido a ello. Y entonces hay marcas registradas como MDI, FAES, etc. Y el endoscopio tiene esto, ¿no? Tiene por dentro, tiene unos canales que llevan aire, unos canales que llevan agua. A través de estos canales de aire se puede succionar, se puede insuflar aire, se puede inyectar. Cuando esto, imagínense que hay moco en el estómago
y que se te limpie la lente, que se te ensucie la lente. Entonces no vas a sacar el endoscopio para limpiar la lente, ¿no? Sino que hay un dispositivo que dispara agua y limpia la lente, y con eso podemos reiniciar el estudio, ¿no? Con una lente que está sucia, ¿no? Estos son los puntos finales de la fibra óptica que todavía se usa para transmitir la luz. Entonces, hay una luz especial que es una luz halógena que va por medio de esta fibra óptica, ¿no? Y que permite iluminar en la parte examinada. Y a través de estos canales también pasan instrumentos. A esto es lo que yo quería llegar. Pasan instrumentos que lo más básico son los instrumentos de biopsia, ¿no? A través de este orificio entran unas pinzas que salen por aquí y permiten tomar las biopsias o permiten hacer los diferentes procedimientos que se pueden realizar mediante un endoscopio. Y otra cosa a tener en cuenta, por si no lo sabían, es que hasta dónde puede llegar un endoscopio, los endoscopios convencionales. Un endoscopio convencional por vía alta puede llegar hasta la segunda y quizás tercera porción del duodeno. Y un colonoscopio puede llegar en un estudio convencional hasta el ciego y el ilio, unos 20 centímetros. Se puede intubar el ilio y ver unos 20 o 30 centímetros. ¿Cuántos metros tiene el intestino delgado? 7. 7, 6 metros. Entonces, si puedes ver acá unos 20 centímetros y acá unos 20 centímetros de duodeno, y acá puedes ver, quizás menos, unos 10 centímetros, y acá puedes ver unos 20 centímetros de ilio, ¿cuántos metros de intestino nos queda sin ver? ¿No? Es importante. Pero, digamos, el 95% de diagnósticos, quién sabe un poco más, de las enfermedades digestivas los podemos obtener con estos dos tipos de exámenes, ¿no? Y si requerimos de hacer un estudio del intestino delgado, hay otras tecnologías que tenemos que usar. Y otra cosa que me sirve este cuadrito es para indicar que hay puntos ciegos, ¿no? Hay puntos que son difíciles de ver si no es un examen riguroso, cuidadoso, ¿no? En las partes posteriores al bulbo duodenal, en el cardias, en la curvatura menor, como se darán cuenta, el endoscopio pasa muy cercano a la curvatura menor, y digamos, para poder ver bien, tú tienes que alejarte. Si yo estoy acá pegado así, mirando acá, mi visión no es tan buena, me tengo que alejar un poquito para tener una visión adecuada. Entonces, la curvatura menor del estómago es un área, digamos, que a veces puede pasar, digamos, si uno no es cuidadoso, puede no ver determinadas lesiones. Entonces, para eso tienes que entrenarte bien y hacer una buena técnica. Lo mismo acá, ¿no? En la parte, en el recto, por encima del ano, hay partes que con el endoscopio no se ven adecuadamente. En las flexuras del colon, cuando el endoscopio pasa por acá, quedan áreas ciegas que no se ven, y lo mismo en el ciego, ¿no? Entonces necesitas hacer maniobras de retroflexión y bueno. Y eso puede explicar, por ejemplo, por qué una persona que se hizo una colonoscopía hace 3 años, después de un tiempo se vuelve a hacer otra colonoscopía y le encuentran un cáncer de colon que no tenía. ¿Qué pasó? No es que no tuvo nada hace 3 años, probablemente tuvo algo, pero que no se detectó adecuadamente y de repente no se hizo una maniobra adecuada. Entonces, hablando de este canal de biopsia, y decía pues que lo más sencillo es la pinza de biopsia, ¿no? Entonces, uno que tiene que hacer acá es jalar, y al jalar abre la pinza, y al empujar este dispositivo, al empujarlo, lo que hace es en el otro extremo cerrar la pinza, y entonces muerde la mucosa, que es muy larga, muy débil, digamos así, o fácil de ser mordida, y con la presión que se ejerce uno retira, jala, muerde y se obtiene una muestra de biopsia. ¿Qué otras cosas más se pueden introducir? Por ejemplo, esto es un asa de polipectomía. Si hay un pólipo,
Esto acá se conecta a una fuente de electrocauterio y lo que se hace es se corta el pólipo por el electrocauterio, sino simplemente por mecánica, por presión, algunos pólipos pequeños se pueden extraer a través de este tipo de instrumentos. Y esto acá es una aguja de inyectoterapia. En el otro extremo lo que hay es como un émbolo de una jeringa, y entonces lo que se hace es introducir propiamente una jeringa con una sustancia que se quiere inyectar, y a través del otro extremo, es como decir, alargar una aguja, ¿no? Es lo que se está haciendo en este caso, ¿no? Es una aguja que se ha alargado, y a esa aguja en el extremo, digamos que es maniobrable, se le adapta, se le coloca una jeringa y uno puede inyectar, por ejemplo, adrenalina para disminuir provocar una vasoconstricción en un área determinada, o una sustancia esclerosante para hacer que un vaso se colapse. Estos de acá son clips de hemostasia, el funcionamiento es parecido al de la pinza de biopsia. Se jala el instrumento que tiene el agujero, y eso hace que se abra la pinza. Al empujarlo se cierra, y entonces una vez que se ha cerrado se permite por la fuerza que tiene cohibir un sangrado, o en caso que haya una perforación, cerrar la perforación internamente. Y cuando uno presiona más, ya empuja el clip y el clip queda ya desprendido y queda en la zona donde uno lo quiere ver colocado. Esto es más o menos para darnos una idea de lo que son algunos procedimientos endoscópicos. Ahora un poco para hablar de lo que es de hemorragias digestivas, que es lo inicial en esta parte de esta nueva unidad, ¿no? Porque hasta la semana pasada hablamos de hígado y ahí termina la unidad, y el examen es hasta esa unidad de la semana pasada, el día jueves, ¿no? Entonces con esto ya empezamos otra unidad. Básicamente es lo mismo que cualquier sangrado en general. Sangrado de hino, sangrado por una herida, es lo mismo. Lo que queremos es que la persona no pierda volumen, que tenga capacidad de oxigenación, que tenga el volumen, la presión, las funciones circulatorias íntegras, y que, bueno, no se comprometa con otros órganos. Eso es lo que queremos hacer. Llegar al punto donde sangra y detener el sangrado y reponer la sangre que se haya perdido. Es básicamente todo el manejo. Pero además de eso, hay otra preocupación. O sea, primero es que no se me muera el paciente, ¿no? Esa es la primera parte. Que ese sangrado no persista hasta que el paciente se muera por desangramiento. Entonces tenemos que llegar al punto de sangrado y hacer alguna acción para que deje de sangrar. Por acciones farmacológicas, ¿no? O por acciones endoscópicas, o quirúrgicas, o radiológicas. Pero el otro punto es, de la preocupación en un sangrado es qué cosa lo causa, ¿no? ¿Por qué está sangrando? Y puede haber un sangrado muy leve, algo muy mínimo, que de repente hasta le podríamos dar de alta de una emergencia, porque no cumple ciertos criterios que vamos a hablar después. Pero debemos tener en cuenta que ese puede ser el aviso de un cáncer de algún órgano, o puede ser el aviso de algo que va a sangrar más adelante con mayor intensidad. Entonces, siempre debemos tener cuidado con este tipo de condiciones. Les hablé de una unidad de hemorragia digestiva. Esta es una unidad de endoscopía, perdón. Este caso es de estuvo un colega, porque yo estaba grabando la foto, estaba un colega viendo un caso en una unidad de cuidados intensivos. Podemos ir con el equipo de endoscopías, ¿no? Lo podemos llevar a una unidad de cuidados intensivos. Acá hay un paciente que está intubado. Como ven, están pasándole sangre.
se está recuperando de un proceso, de un sangrado que lo ha llevado a la hipotensión, a una anemia severa. El paciente está, como les decía, está intubado, está con ventilación mecánica, está en una unidad de cuidados intensivos, está con vasopresores, con una vigilancia, con monitoreo, ya está con octreotide, un medicamento para disminuir el sangrado. Y lo que se ve en la pantalla es esto, pura sangre. No se logró por vía farmacológica reducir el sangrado y tener un campo visual adecuado como para poder hacer un tratamiento correcto. A este paciente se le colocó una sonda de Zenstaken y al día siguiente falleció. Y este es otro caso, que sí me tocó a mí, también en una unidad de hemorragia digestiva, se logró encontrar el vaso, se ligó, llegó con 2.8 de hemoglobina, se le transfundieron 6 paquetes de sangre, se le transfundieron plaquetas, tenía la bilirrubina en 5, terminó con la bilirrubina en 10. El paciente tenía muy mal pronóstico. Esto también es de una clínica y bueno, por cuestiones económicas el paciente fue transferido a otra unidad, no sé cómo, a otro hospital fue referido, a un hospital nacional, por decisión de los familiares. Se le explicó el mal pronóstico y bueno, decidieron transferirlo a otro sitio porque ya su cuenta en una semana en UCI ya se imaginan que era una cuenta bastante alta. Entonces hay repercusión de mortalidad, hay repercusiones hasta económicas, ¿no? de manejo de eso. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es HDA. No, en general esta parte es hemorragia digestiva nada más. Ya conocen ustedes que HDA es del ángulo de Grace hasta el esfínter esofágico superior. Lo que es para arriba de acá ya no es campo de nosotros, campo del otorrino o de la nariz para abajo es campo del neumólogo. Y HDA desde el ángulo de Grace hacia el canal anal. ¿Existe algún signo que sea solo de la hemorragia digestiva y no de la hemorragia digestiva alta y no de la hemorragia digestiva baja? Es el único, ¿no? Porque puede haber hematemesis tanto en uno como el otro y hematopesia tanto en uno como el otro. Bueno, cuando hablamos de hematemesis tenemos que describir si es el vómito de sangre es sangre roja o sangre oscura. Si es sangre roja es mucho peor pronóstico, un signo muy malo y entonces indica gravedad. Eso a estos pacientes, en general, todo paciente con hematemesis tienen que tener, digamos, mayor cuidado con ese paciente. Es un signo de mal pronóstico. Puede ser un sangrado por varices esofágicas, varices gástricas, úlceras con un sangrado activo muy fuerte, entonces hay que tener cuidado. Y más aún si el contenido de la sangre es de color rojo. Bueno, las melenas que deben de ser negras. En la anamnesis tenemos que ser incisivos en preguntar al paciente si las heces son negras o son un verde oscuro o son un marrón oscuro, ¿no? Ya ustedes saben por qué es eso. Inclusive podremos preguntarle al paciente si son heces como brea o como betún. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente escucha de heces oscuras y tiene la emergencia diciendo que tiene heces oscuras y realmente no es para que las heces salgan de color negro, pues debe haber un mínimo de sangrado en un día que debe ser entre 50 y 100 mililitros. Hematoquesia, bueno, la salida de sangre roja, el origen puede ser del colon, pero también puede ser un sangrado de la parte alta del tubo digestivo, siempre y cuando el sangrado sea de muy alto volumen. Cuando hay un sangrado muy intenso, por ejemplo en un sangrado varicial, el peristaltismo se acelera, el tránsito del estómago hacia el colon se acelera y las heces pueden salir rojo oscuro, ¿no? Como hematoquesia.
De todas las hemorragias digestivas, aproximadamente 50% son altas, sí. Podría ser de colon también de... A ver, melena, como que un 80%, 90% es alta, pero puede ser del colon o puede ser del intestino. ¿Ya? Sí, y por eso es que a veces hacemos endoscopías en pacientes que tienen melena y salen negativas, y lo que hacemos en el siguiente momento es hacer colonoscopías. Y al revés, si tenemos un paciente con hematoquesia y hacemos colonoscopías y salen negativas, y si el paciente viene con signos de inestabilidad hemodinámica, de shock, puede ser que sea una hemorragia digestiva alta, entonces ahí tenemos que hacerle una endoscopía alta. ¿Ya? Bueno, de todas las hemorragias, 50% son altas, 40% de colon y 10% del intestino delgado, lo que les hablaba hace un ratito. La mortalidad va a aumentar cuando el paciente ingresa con shock hemodinámico, aumenta cuando hay neumonía, por transpiración, cuando hay descompensación de una enfermedad previa, si el paciente ya tenía un infarto, por ejemplo, o una enfermedad cardiovascular y se presenta con un infarto, cuando se deteriora por una insuficiencia renal o cuando ocurre en un paciente con cirrosis hepática. Entonces, la principal causa de sangrado en un paciente con cirrosis hepática va a ser el sangrado varicial. Lo va a descompensar, como ya hemos visto. Pero en general, cualquier sangrado en un paciente con cirrosis lo va a descompensar también, ¿no? O sea, va a empeorar su pronóstico. ¿Por qué? Bueno, es un paciente que ya tiene una alteración hemodinámica por sí, ¿no? Por la misma cirrosis, y si sangra, esa alteración va a hacer que se empeore esa alteración circulatoria. Bueno, vamos a decir que la hemorragia severa, cuando se presenta con shock o hipotensión, cuando disminuye el hematocrito en 6%, o hay un descenso en la hemoglobina de más de 2, cuando hay necesidad de transfusiones sanguíneas en menos de 2 unidades de sangre. Esto es, bueno, relativo. Debemos diferenciar lo que es hematemesis de hemoptisis. ¿Cómo la diferenciamos? ¿Cómo diferenciamos hematemesis de hemoptisis? Llega un paciente que lo trae su familiar, es un paciente con demencia senil o alguna condición que no puede dar sus propios síntomas. Lo encuentra el familiar y dice, le encontré con sangre en la boca. ¿Qué le preguntaría? Claro, si tosió, vomitó, ¿cómo es la sangre que expulsa en una hemoptisis? Burbujeante. Es una sangre que burbuja, ¿cierto? Entonces, esas características hay que ver, hay que preguntar. Hay que revisar la boca, ¿no? De repente el sangrado proviene de la misma boca. Hay que ver si de repente es un sangrado de la nariz que va hacia la parte posterior, un sangrado nasal posterior. Y si lo que ha vomitado es algo oscuro, hay que preguntar qué cosa es lo que ha ingerido recientemente. De repente lo que pasó es que comió o tomó un café y lo vomitó después, ¿no? O tomó bismuto y el bismuto lo vomitó. Y la anamnesis también, bueno, otra cosa es la secuencia de vómitos. Si los vómitos al inicio son alimentarios y después son sanguinolentos, debemos pensar lo que es un Mallory Weiss, ¿no? Un desgarro de la mucosa gastroesofágica. Los síntomas vegetativos nos dan indicio de la gravedad del sangrado, la pérdida sanguínea. Entonces, mareos, taquicardias, diaforesis, son indicadores de que el sangrado ha sido intenso. Que se confirma después con los signos vitales del paciente en el momento de la emergencia. Puede ser que el paciente venga con dolor abdominal y eso nos puede indicar que el paciente venga o sea, que la causa sea una úlcera, puede apuntar a la causa, una úlcera, un cáncer. Los antecedentes, si ya sangró previamente de algo, es probable que el sangrado actual sea el mismo que el anterior. Si ya sangró por una úlcera duodenal, es probable que nuevamente regrese si sangra por una nueva úlcera duodenal. Si ya sangró por varices, otra vez, no lo mismo. Entonces esos antecedentes de sangrados previos son importantes. Antecedentes de consumo, de comorbilidades, ¿no? Y el consumo de medicamentos, de alcohol, de drogas y de comidas. En medicamentos en especial antiagregantes plaquetarios, uso de antiinflamatorios, etc.
En el examen físico, bueno, básico, las funciones vitales, ¿no? Cómo está su frecuencia cardíaca, su función arterial, nos indican el estado hemodinámico del paciente, ver su estado mental. Si el paciente se ha sangrado profusamente y está con una alteración del estado mental y sigue vomitando, habrá que proteger la vía respiratoria, habrá que intubar a ese paciente. Ver la cavidad oral, revisar la cavidad oral, buscar manifestaciones de enfermedades adicionales como la cirrosis. En el abdomen buscar masas palpables, de repente es una tumoración. Hay una enfermedad que es el Rendu-Osler-Weber que tiene manifestaciones de telangiectasias tanto en la piel como en las mucosas, ¿no? Hay un caso que tiene estas telangiectasias en los labios, las tiene también en la lengua, puede tener en las manos. Entonces, eso mismo puede pasar en el tubo digestivo, puede pasar en la nariz también. Estas personas tienen sangrado, epistaxis recurrentes, ¿no? Después vienen por anemia y resulta que también en el tubo digestivo también tienen este tipo de telangiectasias. Manifestaciones de una púrpura como pueden ser equimosis, esopetecas, y siempre hacer un tacto rectal, ¿verdad? Siempre hacer un tacto rectal. ¿Cuántos de ustedes han hecho tacto rectal en sus prácticas? ¿Ninguno? Ya. Tienen que hacer, ¿ya? No les dé vergüenza. Se pide permiso al paciente y se hace. Medidas en general en sala de urgencias, ver cómo está la vía respiratoria, asegurarse, ya de por sí esta persona, si está en shock, entre otras cosas, ¿para qué sirve la sangre? Para transportar oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando cuando hay poca sangre? Hay poco transporte de oxígeno. Entonces, eso en alguna medida le podemos ayudar al paciente colocándole oxígeno como suplemento por una cánula o una mascarilla. Si tenemos que reponer sangre, tenemos que poner vías doble vía, ¿no? Vías endovenosas de un catéter grueso, ¿no? Entonces el catéter debe ser de 14, ¿no? Y si es posible 2, ¿no? Y pasar no coloides sino cristaloides, y en la medida de lo que sea posible o sea necesario usar transfusión, ¿no? Eso ahorita lo vamos a ver. Evaluar el ingreso a UCI, evaluar el uso de sonda nasogástrica. No es necesario usar sonda nasogástrica, pero a veces sí se tiene que usar. En personas mayores de 50 años y con antecedente de enfermedad cardiológica, esta descompensación por el sangrado puede hacer que les lleve un infarto, entonces hay que hacerle un electro. En las personas que tienen trastornos del sensorio, pueden haberse aspirado durante el vómito, hay que hacer la radiografía de tórax. Y en personas con dolor abdominal, de todas maneras una radiografía de abdomen para buscar perforación, ¿no? Si es que es una úlcera, a ver si es que se ha perforado. En el laboratorio, si el sangrado es muy intenso, siempre pueden buscar, además de la hemoglobina, hematocrito, la creatinina, la urea, todo, no olvidarse del grupo sanguíneo y factor. ¿Por qué? Porque ya debemos ir preparando a este paciente para una transfusión. Entonces, de inicio, no se olviden de esto. Por eso lo he puesto en primer lugar. Para que no se olviden nunca de un inicio. Y tener en cuenta que el hematocrito puede permanecer, digamos, con una variación mínima en las primeras horas. Si sangra a las 12 del día y pierde 1 litro de sangre, por decirlo así, para que esa sangre se hemodiluya y vuelva, porque lo que va a hacer el cuerpo es tratar de compensar la bulimia con líquidos de otros segmentos, ¿no? de otras fuentes. Y entonces el hematocrito va a comenzar a disminuir poco a poco, ¿no? Y entonces, si es muy temprano, la concentración de la hemoglobina y el hematocrito va a ser muy parecida a la original, por más que haya sangrado. Es como cuando a alguien lo transfunden, al revés. Si le transfunden, no le pasas, no le pides una hemoglobina y hematocrito inmediatamente después que se ha transfundido. Tienes que esperar unas horas para que más o menos veas el efecto de la transfusión, si no lo que estás haciendo es sacarle el hematocrito a
a la sangre que he transfundido, eso no es lo que quiero. Entonces, hay que tomar con pinzas le pides una hemoglobina hematocrito inicial al momento del ingreso, pero la tomas con pinzas. Si tú sabes que es un paciente que ha sangrado de manera significativa y está con 10 de hemoglobina, tómalo con pinzas, probablemente sea 9 o sea 8, ¿no? Si es que es muy cercano el momento de sangrado con el momento que le has tomado la hemoglobina hematocrito. Puede haber leucocitosis y eso no significa que haya infección, simplemente es una reacción producto del sangrado, como una respuesta al sangrado. Hay que tener en cuenta cuáles serían los valores de riesgo para la coagulación. Entonces, en el caso de las plaquetas que sean menores de 50.000 y en el caso de INR más de 1.5. Hay un valor que es la relación de urea-creatinina para diferenciar lo que es hemorragia digestiva alta de baja. Esto no es algo que sea 100% veraz, que 100% diferencia, pero sí en gran medida diferencia, sobre todo cuando uno tiene duda si la hemorragia es alta o baja. Si está este cociente, esta razón es más de 100, es muy probable que sea alta. ¿Y por qué? Porque la sangre contiene proteínas que al ser digeridas van a generar mayor producción de urea y eso se nota en la prueba de sangre. ¿Perdón? Es alta. Claro, ¿por qué? Porque la sangre que ha llegado del estómago a través del intestino, las bacterias le van a convertir esos componentes de la sangre en urea y se van a absorber. Pero si es en el colon, no hay esa absorción. No hay esa absorción de urea. Si viene un paciente con deposiciones negras, con taquicardia, pálido, ¿le pide tébeno? No, pues. Encima le haces un tacto rectal, sale negro. ¿Para qué? No es necesario. El tébeno es una prueba para detección de sangre oculta. ¿Qué significa sangre oculta? Sangre que no se ve. Entonces, tú no le pides el tébeno a una persona que el sangrado es evidente. Entonces, acá estamos hablando de sangrados evidentes. Hay un episodio o hay personas que tienen un sangrado oculto, que sangran tan poquito que las deposiciones son de color normal. En esos le pides el tébeno o le pides una prueba de detección inmunológica de sangre en heces. Que la sangre, cuando la sangre es negra, no siempre es de origen sanguíneo. O sea, ahí deberíamos pedir, no deberíamos pedir. Si tienes alguna duda razonable, sí. Pero, por ejemplo, un paciente que ha tomado bismuto y que está, digamos, no tiene ningún síntoma adicional, estaba haciendo diarreas y de repente toma el bismuto y comienza a hacer deposiciones negras. Si tú estás seguro que es el bismuto, pues no le pides tébeno ni le das de algo. Pero no tomó bismuto, las deposiciones son negras, pero tú le haces el tacto rectal y ya ¿cómo se llama esto? Las heces son muy escasas y realmente no puedes diferenciar si son melenas o no. Entonces de repente ahí podrías pedir un tébeno, ¿no? Cuando te queda mucha duda. Pero finalmente si le vas a hacer ya una endoscopía, ya para qué el tébeno también, ¿no? Si ya vas a hacer un examen directamente viendo el estómago. ¿En qué caso sí debería pedir tébeno? Cuando estás buscando sangre de origen, cuando estás buscando un sangrado oculto, es decir, ¿cómo es un sangrado oculto? Es una persona que llega con anemia ferropénica, que nunca ha tenido melenas, que nunca ha tenido hematoquesia. Tú no sabes de dónde está sangrando, pero crees que está sangrando del tubo digestivo. Y entonces, antes de justificar una una colonoscopía, le pides una prueba de sangre oculta. Si sale positivo, significa que está sangrando el colon y haces una colonoscopia. Una vez cuando estábamos ahí con la doctora, que ella también me dijo porque había tenido la sangre oculta en heces, me dijo ella que no siempre salía positivo la sangre oculta en heces y ella prefería hacer, por ejemplo, tacto rectal y le ponía oxigenado. Y eso lo decía como que era más confiable
Ya, bueno, pues son cosas que cada quien prefiere. Pero o sea, si tú ves muchos casos en emergencia de sangrados digestivos, haces un tacto rectal y ves el guante, sabes que es sangrado por el tipo de color que ves. Una, dos, por el olor. ¿Ya? ¿Ustedes han olido sangre? ¿Han estado en una...? Sí. Tiene un olor bien desagradable la sangre. Y cuando el sangrado viene por vía rectal, tiene un olor más desagradable aún. Entonces, sí, lo van a distinguir. Bueno, la sonda nasogástrica no es necesaria en el contexto de una hemorragia digestiva, pero por ejemplo, si tienes duda de si es alta o baja, podría ser que le coloques una sonda y si sale positivo, pues estás seguro que es alta, y si sale negativa, pues todavía te queda la duda. ¿Por qué? Porque puede ser un sangrado duodenal sin reflujo y que la sonda no esté en ese punto. También podría ayudar a definir que es un sangrado activo, y por otro lado podría ayudar a limpiar un estómago en una persona que ha sangrado activamente. Entonces, previo a una endoscopía, podría ayudarnos a que el estómago no esté tan lleno de coágulos y de sangre, y permitir una mejor visión. No es como les mostré en esa imagen donde todo estaba lleno de sangre que uno no puede ver nada, ¿no? Entonces, podría ayudar, ¿no? Aunque hay otras medidas que se pueden hacer. ¿Cuándo transfundir? Actualmente se considera que se debe transfundir en general cuando la hemoglobina esté menor de 7 y mantenerla entre 7 y 9. ¿Ya? Entonces, esta es una política restrictiva del uso de transfusiones. Y en caso de personas con enfermedades cardiovasculares, problemas isquémicos, se debe transfundir cuando la hemoglobina sea menor a 9, o sea que el dintel es más alto, ¿no? El umbral para la transfusión es más alto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y en caso de un shock refractario, o sea que a pesar de que se le está dando todo el apoyo y no se recupera su presión y sus funciones, se puede pedir transfusiones aún sin pruebas cruzadas. Lo regular es pedir pruebas cruzadas, pero cuando es un proceso de un sangrado, y hay casos, ¿no?, que el sangrado es tan severo que lo único que pides es grupo sanguíneo factor, o de repente buscar lo que es un sangre de O negativo para transfundir a estos pacientes como medidas de urgencia. Y siempre con el consentimiento informado del familiar. Por si acaso se le va a poner sangre sin pruebas cruzadas, ¿no? Como medida de extrema urgencia. Se le indica eso. ¿Qué criterios tenemos para establecer el pronóstico del sangrado? La edad es muy importante, mayores de 60. Las comorbilidades, enfermedades cardíacas, renales, neoplasias. Que ingrese con inestabilidad hemodinámica. Que en el sangrado, el aspirado por sonda sea de color rojo. Que el paciente ingrese con hematoimesis o con hematoquesia. Y que haya necesidad de sangrado de más de 4 o 5 unidades de sangre en 12 horas, 24 horas. ¿Tú tienes un pronóstico de muerte? Sí, claro, el pronóstico en general. Bueno, entonces ahora hablamos de los casos que son del ángulo de crisis para arriba. Esto lo saqué de una revista chilena que más o menos se repite en las diferentes series. Acá habla de un 28% de sangrados variciales y un 72% de no variciales. Y desde ahora es importante diferenciar si el sangrado es alto. Lo primero, entre otras cosas que me tengo que plantear después de todo lo anterior,
cuando busco la causa ¿es varicial o no es varicial? ¿Por qué? Porque el sangrado por varices es muy agresivo y tiene un tratamiento diferente del no varicial. Entonces, una primera diferenciación es sangrado varicial o sangrado no varicial. De los sangrados que no son variciales, la causa más frecuente son úlceras pépticas. Y en general, la causa más frecuente de todo sangrado digestivo son las úlceras pépticas, sean gástricas o duodenales, en diferentes ciclos. Ya de ahí vienen una serie de causas, ¿no? Esofagitis, gastropatías, neoplasias, mal origuay, linfacuasias, displasias, etc. La mortalidad hospitalaria de esa misma revista chilena, ¿no? Acá hablaba de todos los sangrados variciales en una unidad de hemorragia digestiva, es decir, en un centro que tiene todas las medidas y recursos para el tratamiento de hemorragias digestivas. Mortalidad por sangrados variciales 13%. Mortalidad en no variciales 4.4%. Entonces se dan cuenta de la gran diferencia que hay. Hay esta evaluación del riesgo, ¿no? Sucede que si pudiéramos tener la emergencia es el sitio del caos. Llega de todo y llegan un montón de pacientes y tienes una de las características de la emergencia es que tienes que seleccionar lo que es realmente importante de lo que no lo es. Lo que es un resfriado de una neumonía severa, ¿no? Y lo que es un dolor abdominal de una gastritis, de una pancreatitis. Tienes que ir seleccionando, ¿no? Tienes que ir diferenciando pacientes. Y entonces, claro, todo sangrado digestivo debe hacerse una endoscopía, pero una cosa es hacerla a las 24 horas de ingresado del paciente, o a las 12, 24 horas del paciente, hospitalizar al paciente, ingresado al paciente en urgencia, o diferirla para, digamos, para el día lunes o martes en una consulta externa, ya con el paciente que se fue a su casa y que, bueno, ¿se puede dar un alta hospitalaria? Esa es la pregunta. ¿Se puede hacer eso? Sí, no. Y entonces, hay varias escalas, pero esta es la de mayor aceptación, es la de Glasgow-Blatchford, que sin puntaje 0 o 1, la tasa de pacientes con una lesión significativa es muy baja. Y es tan baja que permite dar el alta al paciente. Ahora, si van a usar este tipo de manejos, eso tiene que estar autorizado por su hospital y tiene que estar escrito en un papel de guía de práctica clínica que te respalde. Porque si le diste de alta a un paciente y viene nuevamente por sangrado 2 días después y tú no le explicaste adecuadamente lo que tenía que hacer y no tienes esa guía aprobada por tu institución, pues estás en el aire y te pueden hacer problemas. Entonces, bueno, donde lo tienen y bueno, quieren dar de altas a los pacientes, pueden usar esto, ¿no? ¿Y qué cosa trae esta escala? El nivel de urea, para empezar, ¿no? Si ya tiene una urea por encima de 38, ya tiene escala 2, ya ese paciente se queda, ¿no? Si la hemoglobina es menor de 2 en un varón, tiene 3 puntos, se queda. Si la hemoglobina es menos de 10 en una dama, se queda. Si la presión arterial está entre 100 y 109 y todo lo demás no tiene puntaje, pues se puede ir de alta, ¿no? Pero si su presión arterial está entre 90 y 99, se queda. Y si tiene otras cosas como un pulso más de 100, yo a todo paciente, bueno, ¿qué cosas te pueden dar taquicardia? Fiebre, estrés, tensión, ansiedad. Pero si asocias eso a palidez, asocias eso a hipovolemia, a los síntomas en general, bueno, puedes pensar de que esa taquicardia es por sangrado. Si lo asocias con melena, ¿no? Entonces, ponte acá, más de 100 y melenas, ya tiene 2 puntos, se queda.
¿ya? Entonces, pero si solamente es taquicardia y todo lo demás está normal, de repente es otra cosa, ¿no? Que se podría ir. Ya tienes un paciente que es una hemorragia digestiva alta, lo ingresaste y tienes que tratarlo. Entonces, ya recuperaste la bulimia o estás en días de recuperarlo, le estás dando cristaloides a chorro, ¿no? Si es que viene en shock, a chorro, ¿no? Si es que viene con una alteración hemodinámica, a chorro. Y si no, pues una vía normal y lo dejas en NPO para una futura endoscopia. Y si consideras que es un sangrado no varicial y es alto, el problema acá es el ácido del estómago. Porque si es un Dilafoie o es una úlcera, o sea lo que sea, el pH menor a 6 del estómago va a impedir que los mecanismos de coagulación funcionen correctamente. Y entonces, el objetivo del tratamiento de esos casos es elevar el pH por encima de 6. Y para eso puedes usar el omeprazol, primero en bolo, seguido de una infusión endovenosa o pulsos de 40 miligramos cada 12 horas, hasta que se haga la endoscopia y veas de qué cosa se trata y qué tal pronóstico tiene de sangrado. Además, usando estas medidas, se ha comprobado de que la necesidad de transfusiones, la necesidad de una terapia endoscópica disminuye. Les dije que un clip cuesta 1.000 soles, 1.500 soles, que a veces pueden ponerse 3 clips. Imagínense que tú le pones omeprazol y que el signo de sangrado disminuye y entonces le evitas que le pongas un clip, que estás ahorrando al paciente eso. Entonces, puede llevar importancia. Pero si estás pensando que el sangrado es por varices o ya lo determinaste que es por varices, tienes que iniciar tratamiento con fármacos vasoactivos. ¿Ya? Por ejemplo, el paciente que ya tuvo sangrado por varices y vuelve por lo mismo, vuelve por sangrado, nuevamente hematemesis. O la persona que es cirrótica, que tiene ascitis y que comienza con hematemesis. Lo primero que tengo que pensar es que está sangrando de varices. ¿Ya? Si viene una persona con encefalopatía y hematemesis, piensen en varices. Si viene una persona que tiene telangiectasias, eritema palmar, plaquetopenia, tiene 100.000 de plaquetas y hematemesis, piensen en varices. Plaquetas bajas, les dije encefalopatía hepática, antecedentes de cirrosis, ascitis. En esos pacientes, piensa, si se está haciendo, ingresa por hematemesis, piensa que es un sangrado varicial e inicie el tratamiento. ¿Para qué? Para que el paciente cuando haga la endoscopia no esté así todo lleno de sangre, de repente va a haber menos sangre y va a ser mejor el tratamiento endoscópico. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos de elección? En primer lugar la terlipresina y en segundo lugar el eutrotidia. ¿Cómo damos la terlipresina? La terlipresina es un análogo de la vasopresina, su efecto es vasoconstrictor. Se dan 2 miligramos de inicio cuando es mayor a 70 kilos y 1.5 si es menor. Y luego se dan 1 a 2 miligramos cada 4 horas por 5 días. El periodo de mayor probabilidad de sangrado son 5 días. Entonces todos estos tratamientos endovenosos son por 5 días. Y si hay un resangrado, al 4º día da 5 días más después de ese resangrado. Y la dosis máxima debe ser 120 microgramas por kilo de peso por litro. Acá en el Perú lo que más se usa es el eutrotidia. Todas las emergencias van a encontrar eso. Pero en el Perú ya existe terlipresina, así que si pueden usar terlipresina, mejor terlipresina. Pero si solamente tienen eutrotidia, también ayuda, ¿ya? Sobre todo si el tratamiento con eutrotidia va asociado con un tratamiento endoscópico, un tratamiento de cerrar el vaso, ¿no? El eutrotidia es un análogo de la somatostatina, inhibe hormonas vasodilatadoras gastrointestinales. La dosis es de 50 microgramos en bolo, seguido de 50 microgramos por hora en infusión continua por 5 días.
Y siempre, siempre, siempre que haya un cirrótico que sangra, no solamente por varices, sino todo cirrótico que sangra, hay que darle antibiótico profilaxis, ya que puede ser ciprofloxacino y lo más usado es ceftriaxona 1 gramo por día por 7 días. ¿Por qué? Porque aumenta el sangrado, hace que aumente la translocación bacteriana e infecciones de diferentes tipos, infecciones urinarias, infecciones del líquido acítico. ¿Cómo se llama la infección del líquido acítico? El jueves es el peritonitis bacteriana exportante. ¿Les dije eso? ¿Les dije o no les dije? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, darle su antibiótico profiláctico. ¿Cuánto es la cantidad de polimorfos nucleares por mililitro en una peritonitis bacteriana espontánea? 250. ¿Ya? Ya, entonces ya empezaste el tratamiento farmacológico, sea para varicial o para no varicial. Para varicial, el autotide o la terlipressina, y para no varicial, el omeprazol o un análogo, pantoprazol, lo que tengas. Pero luego tienes que hacer la endoscopía. ¿Cuándo hacerla? Debe ser entre las primeras 12 y 24 horas, pero lo más importante es que el paciente esté estabilizado. Ahora, se hacen endoscopías de rescate, ¿no? Por decir, el paciente ya casi moribundo, para, digamos, hacer una maniobra, digamos, ese paciente que ingresó con 2 de hemoglobina, para hacer una maniobra así, digamos, de rescate heroica, por decirlo así. Pero no es lo conveniente. Lo conveniente es estabilizar al paciente. Entonces, que su presión esté ya normal, que su frecuencia por lo menos esté menos de 110, y ya esté con transfusiones, que si hay, digamos, alguna alteración del estado mental o está con una hematemesis franca, el paciente tiene que estar intubado para que cuando se haga la endoscopia no se broncoaspire. Cuando hay tanta sangre en la varice, tú le metes el tubo y la sangre, el paciente está echado. Además, está sedado. Toda esa sangre sale y se va al pulmón. Se broncoaspira y se muere por broncoaspiración y no por sangrado. Entonces, el paciente tiene que estar intubado. ¿Cuál sería la contraindicación? Pues que hay una perforación o está pasando por un infarto severo, ¿no? Entonces, si hay una perforación, tendrá que pasar a cirugía para cerrar la perforación. Y hablando de úlceras pépticas solamente, su mortalidad es 5 o 10%, causada por antiinflamatorios. Tiene que ver el Helicobacter pylori. El riesgo de padecer úlceras infectados por el Helicobacter en Estados Unidos 30%, el 25% en Japón. Acá en nuestro país más de, debe ser un poco más, 15 a 45% de las personas que toman antiinflamatorios, incluidos la aspirina, padecen de úlceras pépticas. Y cuando sangran por úlceras pépticas, el riesgo de resangrar, el mayor riesgo de resangrar es en esas 72 horas. Por eso que ese es el tiempo que también que se da el omeprazol, 72 horas. Le hacen la endoscopía y puedes encontrar las siguientes características en una úlcera. Esta clasificación llamada Forrest se aplica a los sangrados por úlceras, sean gástricas o sean duodenales. Entonces, los Forrest 1 corresponden al paciente que está sangrando activamente. Los Forrest 2 son los que no se ve sangre que está sangrando, sino se ve un estigma, algo que indica que sangró, pero ya no ves que la sangre sale. Ves algo que indica algo sangró allí, pero ya no ves la sangre saliendo. Y el Forrest 3 es que la úlcera está limpia, ya no ves nada. El 1A indica que el sangrado, esa sangre sale pulsátil, a chorro, un sangrado arterial. El otro, el 1B, es un sangrado que resuma la sangre, sale con, digamos, por gojeo, una cosa así, ¿no? Por goteo, qué sé yo. Los dos
los estigmas de sangrado, uno es que veas el vaso, puedes ver la úlcera y ves el vaso que sangró, ves ahí una cabecita del vaso. El 2B es que lo que ves es un coágulo, un trombo sobre la úlcera. Y el C es que ves sobre la úlcera una mancha de color oscuro. Nuevamente el 3 es que es una úlcera limpia. Sí. Entonces, para la clasificación de FORA necesitamos sí o sí hacer una endoscopía antes. Claro, o sea, esto ya es una clasificación endoscópica. Es cuando ya estamos viendo la úlcera. Entonces hemos ido de una etapa primero de valoración del paciente, luego de terapia endoscópica, y luego cuándo hacer la úlcera, y ahorita ya estamos haciendo hacer la endoscopía, y ahorita ya estamos haciendo la endoscopia. Y entonces, ¿qué hallazgo endoscópico podemos tener si es que es una úlcera? Y si es una úlcera, estas son las calificaciones en cuanto al sangrado. Ahora, vean los riesgos de continuar el sangrado, ¿no? En el 1A, 55%, lo mismo del 1B, el 2A, 43%, el 2B, 22%, el C, 10%, ya acá es muy bajo, ¿no? Y entonces, esto tiene que ver con el tratamiento. ¿Quiénes deben ser tratados por endoscopía? Estos tres primeros. El 2B del coágulo adherido, antes lo que se hacía era retirar el coágulo. Se ponía un asa de polipectomía. No sé si vieron un asa que les enseñé en el inicio, que es un asa que uno puede estirarla, se abre el asa, y puede jalarla y se retrae el asa hacia el catéter. Claro, eso es con un cauterio, pero acá es para acción mecánica, ¿no? Con el asa uno lo puede retirar el coágulo y ver qué cosa hay abajo. O simplemente con un chorro muy fuerte de agua, que para eso hay un aparato especial que tira el agua en jet, ¿no? Mucha fuerza, y puede empujar el coágulo y ver qué cosa hay abajo. Entonces se trata de lo que queda abajo. Antes se hacía eso, pero actualmente, como los inhibidores de bomba son tan potentes, la actualidad es que el manejo puede ser digamos, a criterio de quien realiza el procedimiento. Puedes dejarlo así, con tratamiento de omeprazol, o si quieres puedes ponerle un clip y retirar el coágulo, ponerle un clip y asegurarte que no va a sangrar, ¿no? Depende de tu expertise y de lo que dispongas de tu hospital. El tratamiento endoscópico es hasta el 2A, o sea, hasta que haya un vaso visible. El 1A, 1B, 2A, necesariamente si lo encuentra el endoscopista, tendría que hacer algún tipo de terapia endoscópica. Ahorita vamos a ver qué terapias endoscópicas existen. Una de ellas es el clip, ¿no? Y el 2B, ya, digamos, no es tan necesario hacer algún tipo de terapia endoscópica. Y el 2C y el 3, definitivamente, ya ese paciente, si encuentras un 2C o un Forres 3, y él inicias dieta y lo pones en observación 24 horas y se va de alta. No se ve muy claro, pero acá hay un sangrado activo a chorro. Acá es el sangrado resumante. Este es el vaso visible. Este es el coágulo. Aquí está la manchita sobre la úlcera, que es una mancha. Y acá la úlcera ya de base limpia. ¿A quiénes se deben tratar con hemostasia endoscópica? A los que son sangrado activo, o sea, el 1A, el 1B, el úlcera con vaso visible, el 2A, y no hay evidencia concluyente que recomiende terapia endoscópica en el 2B, o sea, en la úlcera con el coágulo adherido. Entonces hablamos de úlceras, ahora hablamos de Mallory Weiss. ¿Saben lo que es el Mallory Weiss? El Mallory Weiss es un desgarro de la unión esófago-gástrica. Generalmente ocurre cuando hay un vómito muy intenso. Ejemplo, una embarazada, ejemplo, un borracho.